Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Pastrana. Soy un técnico radiólogo de Argentina. Vivo en la provincia de Salta y en esta oportunidad he venido a compartir con ustedes un tema sumamente interesante que es el cálculo de dosis de radiación de tomografía. Para esta charla quiero agradecerles a todos que están aquí presentes. Quiero agradecer al licenciado Boris Torres del Grupo Iviera por la invitación y para comenzar, quiero que repasemos un concepto muy bien conocido por todos, que es el concepto de ALARA. De hecho, que las siglas ALARA significan que la dosis de radiación debe ser tan baja como razonablemente sea posible o alcanzable. Pero hemos venido aquí a aprender algo nuevo. Por eso, ¿qué es lo que consideran ustedes que es razonable o qué es lo más bajo posible? De hecho, que para muchos lo más bajo posible sería cero. Una dosis de cero no hay una dosis más baja. Pero, por supuesto, esto no es razonable ni es alcanzable en un método que implica el uso de la radiación. Y aquí está el propósito de la charla. Esta frase lo resume muy bien. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Aunque es un tanto difícil de explicar y de entender los métodos de medición y las unidades que se usan para medir, es imprescindible que cualquier técnico que usa la radiación sepa poder diferenciar estos conceptos, entenderlos y medirlos, porque de otra forma estaríamos cayendo en la última parte de la frase. Nuestro método, nuestra profesión se degradaría siempre al no poder medir la dosis de radiación. Por eso, en esta diapositiva tengo resumido cuáles son los factores más importantes para el cálculo de dosis de radiación en tomografía. Vemos que se utilizan tres factores: el CTDI, el DLP y la dosis efectiva. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Por su lado, el CTDI y el DLP son muy comunes, son estándares en todos los tomógrafos. Ustedes notarán que luego que el estudio finaliza, hay un ítem entre las imágenes adquiridas que se llama informe de dosis. En ese informe de dosis, que vamos a ver un ejemplo más tarde, van a ver reflejado estos dos parámetros. Por un lado, ambos son estándares de las mediciones industriales, ambos reflejan la producción de rayos X generadas por el protocolo del examen, pero no son la dosis efectiva, que es el tercer parámetro que necesitamos prestar mucha más atención, porque la dosis efectiva es lo que se usa para estimar el riesgo relativo del paciente por la radiación recibida. Es lo que nos ayuda a cuantificar el efecto biológico de la radiación. Mientras que el CTDI y el DLP, como dijimos, son estándares de mediciones, por lo cual no incluyen datos biológicos del paciente, como su sexo, edad, tamaño, región irradiada y radiosensibilidad. Más bien, el CTDI y el DLP varían en base al miliampere, al kilovolt, al pitch, a factores puramente técnicos. Ahora, para poder hacer el cálculo de la dosis efectiva, que es el valor que dijimos más importante y el que nos traigo aquí hoy, vamos a basarnos en bibliografía que voy a poner al final de esta pequeña charla, y ustedes verán en este recuadro cómo se obtienen cada uno de esos valores. Particularmente el CTDI podríamos definirlo como el valor de radiación en miligrays, como ustedes pueden ver ahí, para un solo corte. Luego, el CTDI se multiplica por la longitud de la exploración, dando como resultado el DLP. Y a la vez, el DLP, que es también medido en miligrays o centímetros, lo vamos a multiplicar por una constante. Acá está representada en la ecuación por E, que sí, la constante está dada en milisieverts por miligray por centímetros.
en donde, como dice al final, corresponde una constante para cada región anatómica según la edad del paciente. Ahora, vamos a poner en práctica esta ecuación. Tenemos en el margen superior izquierdo un buen ejemplo de cómo se vería este informe de dosis. En particular, esto es para los modelos de General Electric. En el caso de aquí se puede ver la marca Brightspeed. Y para un paciente que se le hizo tórax, abdomen y pelvis, podemos ver de que en base a las series que tuvo, la primera sin contraste, la segunda con contraste y la tercera ya en fase excretora, cada una tuvo un DLP distinto, ya que la longitud varió. Entonces, lo que hace el equipo es calcular de forma automática el DLP y por eso es que lo termina sumando en el total del examen, que para este fue de 1148.28, vendría a ser miligrays por centímetro. Ahora, dijimos que el CTDI, que su significado es dosis de tomografía computarizada, expresa la cantidad de radiación absorbida en cada corte, mientras que el DLP, que sin traducido significa producto de la dosis por la longitud, indica la dosis total. Por lo cual, este valor, el DLP, es el más importante, uno de los más importantes para la ecuación que vamos a hacer enseguida. Mientras que la dosis efectiva es la que se estima utilizando el parámetro DLP multiplicado por el coeficiente de conversión de dosis. Esto en la ecuación anterior lo habíamos visto como E, y acá en la esquina superior derecha vemos que existen muchas tablas para este coeficiente de conversión, y sobre todo este varía en base al fantoma, varía en base a la estructura anatómica que se utilice. Y como pueden ustedes ver en este mismo recuadro, he puesto cómo se realiza cómo se obtiene esta tabla de dosis, porque se utilizan fantomas, que son moldes de acrílico, en donde en su interior está puesto un instrumento para medir la radiación. Entonces se utiliza esta simulación de una región anatómica para poder obtener, mediante varios cálculos, este coeficiente de conversión, ¿sí? Por lo cual, la dosis efectiva, el parámetro más importante, porque da como resultado millisieverts, es el LP por la conversión de dosis, en base a la región anatómica que estamos estudiando. Por lo cual, si utilizamos el ejemplo de la tabla, del informe de dosis, vamos a ver 1148,28 miligrays por centímetro por, vamos a usar el parámetro de abdomen, por ser el más cercano a lo que estamos viendo. En el caso del abdomen, vemos que su dosis efectiva normalizada vendría a ser un 0,015 millisieverts por miligray por centímetro, y sería equivalente a 17,2242 millisieverts, que redondeemos serán 17 millisieverts. Muy bien, este ejercicio se puede hacer en cualquier equipo con el informe de dosis que nos arrojen luego de terminado el estudio. Ahora bien, para poder agilizar este cálculo, para facilidad y para conveniencia de ustedes, quiero compartir también esta aplicación que se encuentra disponible en la tienda de App Store de Google, y aquí tienen inclusive el código QR. En el código QR, ustedes escaneándolo van a poder ir directamente al enlace de la descarga, si les es útil. La aplicación se llama City Dose Calculator Free, en donde ustedes, seleccionando la tabla, la que dijimos, la de los coeficientes de conversión, van a poder seleccionar la tabla, la anatomía, y ingresar directamente el DLP que les dio el informe de dosis, y inmediatamente les va a devolver la dosis efectiva en millisieverts. Vamos a ver un ejemplo práctico de por qué es importante hacer esto.
Ustedes podrán ver aquí cómo se ve en el celular, por ejemplo, usando la tabla de este autor. Aquí en esta parte está toda la entrada para que ustedes mismos puedan corroborar la veracidad de esos datos. Para la tabla DEC 2010 vamos a seleccionar, por ejemplo, algo normal, un abdomen, y supongamos que simplemente para poder comparar, el informe de dosis nos haya dado de 1, por lo cual la dosis efectiva que nos arroja es 0,01 milisieverts para un abdomen. Ahora bien, supongamos que tenemos un paciente pediátrico. ¿Cuál es la suposición? Bueno, es muy común que cualquiera piense que es necesario bajar los parámetros del estudio, pero si no lo hiciéramos, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí he hecho la misma región anatómica con el mismo DLP, pero para un paciente que tiene menos de un año. Y vean que para un DLP la dosis efectiva ya no es de 0,1, es de 0,08, es 8 veces mayor para un paciente de menos de un año. Ahora, si nuestro paciente ya fuera un niño, un bebé de un año, para los mismos parámetros obtendríamos 0,05, que sigue siendo 5 veces la dosis obtenida para un adulto. Y así va subiendo en el año, perdón, va bajando. A los 5 años se obtiene 0,03, a los 10 años se obtiene 0,02. ¿Qué es lo que se ve reflejado con esto? Comúnmente se comprende, se acepta que no se deben aplicar a los pacientes pediátricos o con poco peso las técnicas que se aplican a los adultos, debido a que los objetos más pequeños poseen una dosis superior en la misma técnica. Para la misma técnica de exploración, los maniquíes, o sea, los fantomas, para medir la radiación, y por tanto un paciente más pequeño, producirá una dosis absorbida más elevada que lo que sería un paciente o un fantoma más grande. Ahora, hay un dicho muy popular, y tal vez ustedes mismos lo hayan escuchado, de ¿a cuántas radiografías equivale una tomografía? ¿Por qué se usa esto? Porque se trata de explicar, se trata de dar una idea de la dosis de radiación. Entonces, ¿a cuánto escucharon ustedes? ¿A 200, a 300, a 1000? Este número puede ir variando porque prácticamente ha llegado a ser un mito. Bien, comencemos con esto. Para poder entender esta conversión que se trata de hacer, vamos a volver a nuestra dosis efectiva y al cálculo que se hace de ella en sieverts. El sievert es una unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva. Se usa para cuantificar los efectos no estocásticos o determinísticos, los efectos que se relacionan con la dosis, es decir, si se ha depositado una dosis equivalente suficientemente alta, aparecerán ciertos tipos de efectos. Si una dosis de rayos X excede un sievert, se observará un enrojecimiento de la piel, tras cierto nivel de dosis se producirán cataratas, y la radiación ionizante, ya sabemos su efecto, es lo que produce todo esto. Ahora, podemos observar que del sievert podemos descomponer el milisievert y a la vez podemos tener microsieverts. Así como del metro sale centímetro, el decímetro, también del sievert sale el milisievert, 1000 milisieverts equivalen a un sievert, y del sievert sale el microsievert, o sea, 1.000.000 de microsieverts vuelven a llegar a la unidad completa. Por eso es que la radiación cuando es muy chiquita se mide en micro, la radiación, recién lo vimos en tomografía, se mide en mili, y bueno, las dosis fatales o que están relacionadas directamente a efectos en la salud, prácticamente llegan al sievert. Es para imaginar, para que
podamos un poquito entender la relación entre estas unidades, que he puesto esta tabla, que tiene también su referencia, quien la hizo, que para él van todos los créditos. Aquí abajo ustedes podrán ver que él hizo una pequeña acotación, mostrando de que él la hizo para propósitos generales, solamente educativos, y no debe ser usada como para procedimientos de seguridad en radiación. Pero de todas formas nos sirve porque son cálculos de un experto. Podrán ver que la tabla comienza con valores muy chiquitos, inclusive menores al microsievert. Y para que podamos dimensionar que el mundo en que vivimos está lleno de radiación, podremos ver que la tabla comienza con el solo hecho de dormir al lado de alguien, que arroja una dosis de radiación de 0,05 microsieverts, que podemos ver que al año serán 10 microsieverts, y es algo totalmente normal. De hecho, a mi lado izquierdo podrán ver una pequeña imagen que nos muestra que como nuestros cuerpos tienen isótopos radioactivos, como el potasio, el carbono, son emisores beta de electrones, se escapan de nuestro cuerpo y son suficientes para proporcionar en contacto 10 microsieverts al año. Por supuesto que esto no implica ningún tipo de riesgo, excepto, como dicen allí, dormir acompañado de un enemigo podría ser riesgoso, sí, pero no es el caso. Así que vemos que desde el hecho de comer una banana, que está más abajo en la tabla, también implica una cierta y pequeña dosis de radiación, como 0,01 microsievert, hasta llegar a algo sí, muy conocido por nosotros y que ya está en nuestra profesión, como es una radiografía de brazo, que arroja la dosis de 1 microsievert, o una radiografía dental de 5 microsieverts, que aún así siguen siendo extremadamente bajas. Bien, si llegamos a la dosis de una placa de rayos X, esto lo vamos a ver acá en el principio de la tabla, será de 20 microsieverts. Ténganlo en cuenta porque al final vamos a hacer el cálculo. Luego pasemos a una mamografía de 400 microsieverts, una tomografía, y aquí ya vamos a comenzar con algo que, de vuelta, es lo conocido por nosotros, lo que estamos viendo, que es una tomografía de cabeza que va a arrojar 2 milisieverts. Ya a partir de acá la dosis ya aumentó de micro a mili, 2 microsieverts. Y el siguiente dato para poder sacar a cuántas radiografías equivale una tomografía, vamos a ver que una tomografía de pecho tiene como resultado 7 milisieverts. Una tomografía de tórax, perdón. Ahora, para seguir aumentando en esta tabla, ya vamos a pasar a los 100 milisieverts, que como dice allí, es la dosis más baja que se relaciona directamente con un incremento del riesgo por cáncer, y ya dosis mucho más altas, que ya dejan los milisieverts para pasar a los sieverts. Como dice allí, a los 4 sieverts es una dosis usualmente fatal por envenenamiento por radiación, pero que tiene probabilidad de ser de la persona sobrevivir. Pero ya al doble, a los 8 sieverts, ya hay una dosis fatal, aún con tratamiento. Y ya podemos ver accidentes famosos de la historia, como el accidente de Fukushima, en las plantas de energía nuclear, y ya vemos que, por ejemplo, uno de los desastres más grandes, como el de Chernobyl, eh, causaron dosis de 50 sieverts, 10 minutos al lado del reactor de Chernobyl. Eso sería ya el tope de esta tabla, y hemos pasado desde algo tan bajito como dormir al lado de alguien o una radiografía de brazo, hasta esta dosis ya fatal, que es el accidente de Chernobyl. Ahora vamos a lo nuestro. ¿A cuántas radiografías de tórax equivale una tomografía de tórax? Para tratar de buscar
una equivalencia entre ambos métodos. Dijimos que la radiografía de tórax tiene 20 microsieverts, pero que la tomografía de tórax tiene 7 millisieverts, que convertidos de millisieverts a microsieverts serían 7000 microsieverts. Y bueno, de ahí nos resta hacer simplemente la división, para decir que 350 radiografías de tórax equivalen a la dosis total de radiación de una tomografía de tórax. Ahora, la reflexión está aquí. Muchas veces se usa esta pregunta para tratar de que alguien entienda cuánta radiación más implica la tomografía que una radiografía. Pero, ¿es esto el causante de pedir una radiografía en vez de una tomografía? Y no debiera. ¿Por qué? Aquí está la pregunta. ¿Pueden darme la misma información anatómica y diagnóstica 350 placas de tórax que una sola tomografía de la misma región? Aunque los métodos no tienen una jerarquía, no es sí o sí un método por encima del otro, sino que se evalúa en base a un algoritmo diagnóstico y el médico es el que va a evaluar y va a decidir qué método le va a arrojar más información o qué método es el mejor para el caso. Vemos de que esta pregunta y este mito que se ha formado alrededor de la pregunta tiene como una doble intención, porque la intención no es desestimar un método por encima del otro, ni tampoco contribuir a la radiofobia, a que una persona tenga miedo a la radiación por ser mucha o por ser poca, porque en realidad el médico y también por ende todo el equipo de diagnóstico por imágenes comprende de que un método se utiliza por un valor científico, no en base al miedo de un paciente, no en base a menor radiación o a mayor radiación, sino a lo que nos ofrece cada método en sí. Y bueno, es ahí donde contestamos lo que es razonablemente o alcanzablemente posible. ¿Cuál es la dosis de radiación más baja alcanzable? Ahora, para concluir, me gustaría terminar con las palabras de Marie Curie, en donde dijo: nada en la vida es de temer, solamente debe entenderse. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Está discutido cómo Alara ha logrado que los métodos de radiación alcancen la radiación más baja posible, pero también es increíble ver cómo las personas tienen un miedo prácticamente a la radiación y cómo muchos se aprovechan de ese miedo publicitándose como tomografía con baja dosis de radiación, cuando sabemos que todos los equipos deben estar optimizados para ofrecer la dosis más baja posible. Y es allí donde yo creo que la tarea tanto de un técnico, de un licenciado o de todo el equipo de radiología, la tarea de ellos no solamente la de obtener esta dosis lo más baja posible, sino de poder contribuir con erradicar este temor a la radiación, con poder sustituirlo por buenas prácticas, por prácticas seguras, tanto para los que hacemos esta profesión como para los que reciben la dosis, pacientes. Y así podamos llegar a, como dice la frase, entender más y temer menos. Particularmente Marie Curie tiene el mérito por ser la primera a recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, tanto en física y química, por ser la descubridora de elementos físicos, porque ella misma contribuyó a la radiación, tanto en lo que hoy sería conocida como la radioterapia, como también ir con un equipo generador de rayos X al campo de batalla y ayudar a soldados heridos. Y aunque es muy probable que su muerte haya estado relacionada con el envenenamiento por radiación, porque en ese tiempo no se conocía lo suficiente, sabemos que hoy en día ella tiene todo el mérito por ser prácticamente una colega para nosotros, una precursora, y porque en base a sus descubrimientos, hoy en día nosotros podemos ofrecer el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento,
a pacientes y a de todo el mundo. De hecho, que no deberíamos permitir que el miedo, que sobre todo es una de las características más importantes de este año, debido a el nuevo virus que es el COVID-19, no podemos permitir que sea el miedo lo que nos impida acercarnos a esta profesión o al trato con el paciente o a simplemente ayudar, sino que debemos preocuparnos por entender más, tanto entender como enseñar más. Y es cierto, no podemos desestimar o no podemos subestimar el daño que hace el virus o la radiación, pero sí usar ese conocimiento y ese aprendizaje para ser más cautelosos, para tener mejores prácticas, para no bajar la guardia, para entender más. Aquí, como les dije al final, tengo la bibliografía que usé para este trabajo. Verán ustedes que está muy interesante, tanto las tablas que se usaron como los métodos y bueno, muy bien descrito la ecuación que hemos hecho para obtener la dosis equivalente y por si les resulta difícil poder copiar el enlace, aquí lo que les dejo es de vuelta el código QR para que cada uno con su teléfono inteligente pueda hacer una foto del código y así poder dirigirlos automáticamente a cada una de las referencias que hemos abarcado aquí. Por último, quiero agradecer de nuevo a todos mis colegas, a todos los que siempre me ayudaron. Por supuesto que en base a esta charla eh, no pretendo saberlo todo, sino compartir lo que yo sé, agradecer a los que fueron mis maestros durante toda mi formación y que serán seguramente también, seguirán siendo mis maestros, porque es un camino que tiene todavía mucho por recorrerse. El campo de la radiología es muy extenso, muy vasto y muy rico para aprender. Y bueno, es por eso que agradeciendo y despidiéndome de todos ustedes, les deseo lo mejor y será hasta la próxima vez que nos encontremos. Un gusto y saludos de mi parte.